Pero ya que le cobren los diezmos, eso ya es un negocio. Ya eso no es... Los pastores que trabajen para que paguen diezmo. Mira ese joven que está allí. Mira ese joven que está ahí. Revisando el aire acondicionado. Un aire acondicionado de 5 toneladas metido como si fuera de ventana. Gloria a Dios. El venezolano es ingenioso. Bendito sea la gloria de Dios. Ahí están dos hijos hermosos que Dios me dio. Uno es técnico, especialista graduado en la escuela técnica, donde fui profesor. Y he sido profesor durante 25 años, hermano. 5 años diezmando de lo que Dios me da a través de mi trabajo, hermano. Porque el diezmo no es para el pastor. Yo siendo pastor tengo que diezmarle a la iglesia. Porque es una enseñanza consistente en el tiempo de Abraham, en el de Moisés, en el tiempo de la oscuridad, cuando fue derribado el templo y reconstruido a través de Malaquías. Pedro, allá en el capítulo 2 de su carta, habla de que debemos de escuchar las enseñanzas de los profetas y vivir ella y obedecerla, escuchando la sana enseñanza de los profetas. Entonces, tiene principios y valores de aplicación en homologismo y la ofrenda para el Antiguo Testamento, en el tiempo patriarcal, en el tiempo de la monarquía, de la teocracia y luego la monarquía. Está confirmado en todos los periodos, en todas las etapas, el diezmo y la ofrenda. Entonces, en mis 25 años, he tratado de honrar a Dios a través de los diezmos. Y sugiero que todo el mundo lo haga. Que vayan y bendigan la vida de ustedes, porque el que da diezmo y ofrenda, las dos cosas, se está bendiciendo a sí mismo. A la iglesia, una iglesia saludable, a una iglesia respetuosa, una iglesia sana. Donde el pastor sea humilde, sencillo, que viva de su salario comedido, porque lo demás es para atender a los huérfanos, a los necesitados, para atender a los huérfanos, necesitados, principalmente eso. Pastor, se atiende al obrero, se le ayuda para que siga estudiando y formándose. Se bendice también a los necesitados, se financia la educación, como ese muchacho que está allí, es un técnico. La Alianza Cristiana lo financió para que terminara de estudiar y hoy fuese un técnico. Tengo allí a David, de 14 años, lo estamos financiando desde los 9, para dejarlo como técnico, un hombre hecho y derecho. Hoy está recibiendo clases para aprender a leer y escribir y clases de educación para el trabajo. Con mis diezmos y los diezmos de todos mis hermanos, se hace un tesoro, una administración. Esa administración es administrada por el cuerpo de diáconos, ministros de la iglesia. No debería ser administrada por el pastor ni por un familiar del pastor, para que toda esa finanza sea bajo Contraloría Social. Contraloría Social, ahí se van a financiar el salario remunerado del pastor, el obrero digno de su salario, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, allí en el versículo que le coloqué al hermano, la atención perenne constante de los necesitados, y si queda, vamos a ir construyendo el templo, las necesidades. El templo está de último, porque ahora el templo somos nosotros. Entonces, no podemos caer en la falacia de la generalidad, hermano Leo, de que porque algunos lo hacen mal y presionan y obligan, vamos a dejar de enseñar que el diezmo y la ofrenda en acto voluntario, sin coercitivo, sin chantaje, sino enseñando la palabra de Dios, enseñando que la avaricia es idolatría y el idólatra pierde el reino de los cielos. Jesús en el Sermón del Monte, hermano Leo, enseñó claramente que no podemos amar a dos señores. Hay que cuidar al pueblo de la avaricia. Hay que cuidarte a ti de la tacañería. ¿Y de qué cuidar? Enseñándote a que des diezmo y ofrenda. Tienes que dar por lo mínimo más del 10% si lo vas a querer hacer como ofrenda, ¿ok? A la iglesia cada primer día de la semana, dijo Pablo, ordené que se recojan ofrendas. Pablo administraba eso delante de Dios y delante de los hombres de manera honesta,
enviaba ofrenda a los hermanos de Jerusalén, porque nosotros los gentiles, para aquel momento, éramos deudores de los hermanos de Jerusalén que Dios usó para esparcir el evangelio, y ellos estaban sufriendo necesidad para aquel momento. Pablo era obediente en eso. La iglesia nunca dejó de diezmar, porque allá en el concilio de Jerusalén, capítulo 15, se nos da una perspectiva diferente, por ese momento que no había desarrollado todo el evangelio, de que nos abstuviéramos de ahogado, de sangre y de otras cosas más, y de fornicación. Pero ya después vino la revelación que Pablo, al escritor de Hebreo, ratificado el diezmo en el capítulo 7, ratificado el diezmo en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 9, que es el versículo en pantalla. Entonces, hermano, seamos sinceros, consistentes con la enseñanza, y no le hagamos la parte del diablo para que gente se vaya al infierno, porque se van a ir por tacaños al infierno. Efesios capítulo 5, versículos 5, 6, 7, 8, 9, léelo completo. Los idólatras al dinero no eran la forma de saber si tú eres idólatra o yo soy idólatra, que regularmente cada primer día de la semana usted haga o el principio bíblico del diezmo y la ofrenda, o si usted quiere, como usted dice, ofrenda, que sea más del 10%, perfecto, no hay ningún problema. Pero quienes lo queremos hacer por el diezmo, porque está consistente en toda la Biblia, y no hay un solo versículo, no existe un versículo que diga, hey, pecado, dar diezmo, no lo hagan, no existe. Hey, ya, no den más diezmo, no existe, hermano. Eso ya está lógico. No hace falta defender mucho esto. Ya te expliqué las razones, cómo se debe administrar, porque en 30 años como pastor, ¿verdad? 30 años como pastor, de mi trabajo secular como técnico especialista, que estoy trabajando todavía, a mis 54 años, cansado y lesionado de la columna, sigo trabajando, hermano. Y sigo enseñando a otros a trabajar. Yo pago mis diezmos, hermano. Yo tengo que rendir cuenta, aquí están mis diezmos, para cuidar a los huérfanos, los necesitados, los desventurados. Y después, si queda algo, para la iglesia. Ahorita estamos poniendo en la iglesia 4 aires acondicionados. La iglesia está bastante feíta. El tiempo, hermano, hay que recuperar las láminas, el techo. Todo eso hay que hacerlo. Como ordené las iglesias. Pablo dio, y luego se suma lo que se enseñó en otros aspectos. Dios te bendiga y te guarde, Leo. No seas extremista y cuidado. Cuidado si en tu corazón hay algo que no has querido analizar y redescubrir, buscando a todas las personas por igual. El diezmo es de Dios, está vigente, deben de hacerlo, hay promesa, el que lo haga, y debemos de estimular a que piedad. Vamos a estimular la piedad. Alabado sea Dios, alabado sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.